Muchas gracias, Deme. Muchas gracias a todos, tanto los que estáis desde el streaming, desde casa y habéis madrugado un sábado, como los que habéis venido de cuerpo presente, sobre todo si lleváis unos días en el Congreso y ayer se os complicó la noche. Por supuesto, presidente de la Sociedad de Investigación Científica en Balonmano, presidentes del COIMBA y director deportivo de la Federación Aragonesa Española. Es un placer, un marrón a veces, pero un placer estar aquí y comentaros este último estudio que estamos tratando de desarrollar con esos mismos datos de Kinexon, pero en este caso hemos ido un pasito más allá y en lugar de utilizar los datos ya traqueados, ya tratados, extraídos y directamente utilizar los dos brutos, hemos vuelto atrás en el tiempo, hemos cotejado las aceleraciones, las velocidades en una pantalla de vídeo, a la vieja usanza, como cuando se cortaban vídeos con dos pantallas, y hemos tratado de determinar esos perfiles de velocidad-aceleración de las jugadoras de balonmano de élite durante el Euro de 2024. Para mí está siendo apasionante en el Congreso descubrir, aunque era una obviedad, que mucha gente nos hacemos las mismas preguntas, a veces en el mismo momento temporal o en distintos, pero desde diferentes lugares y a veces con aproximaciones no tan parecidas. Pero bueno, ayer escuchando la charla de Roger y hablando de la velocidad del juego, nosotros nos hacíamos exactamente esa pregunta y nuestra hipótesis era que sí, que con los cambios de reglas, el saque rápido de centro, el empty goal, pues se estaba acelerando el juego. Por eso me reí ayer cuando te veía decirlo, digo, voy a ir al pozo de los condenados porque me lo va a tirar por el suelo. Pues dentro de esa evolución me ha tocado la suerte de investigar con estos auténticos maestros. Muchísimas gracias, Carmen, por ayudarnos y compartirnos los datos. Creo que hablábamos del rol de la mujer, creo que poco más puedes hacer que ser ejemplo. Bueno, sí, puedes en diciembre echar los papeles y convertirte en la primera catedrática en balonmano, y en la Comunidad Valenciana lo vas a conseguir. Por supuesto, Deme por asumir el 99,9% de la organización de este evento, y Andrés, que seguramente está en Uruguay y es un auténtico figura de los datos. Es el Anselmo uruguayo. Es asturiano de Uruguay. En este caso investigamos, las acciones de contraataque. Ahora os enseñaré un poco la metodología. Tenían que ser acciones de más de un segundo, porque al final con el Kinexon nos gustaría desentrelazar, que hablábamos con Joao el otro día, cuánto es de demandante esos impactos, esa lucha, ese forcejeo. Me acuerdo cuando Mariano me decía, pasa doble, yo, pasa tú. Porque quedarte en el pivote quieto mientras te quieren mover es verdaderamente demandante para un extremo, y sin embargo correr puede no ser tanto. Entonces vamos al menos a intentar desentrelazar esas fases, esos minutos de gloria para el espectador que comentaba Roger. Y vamos a ver, aquí intentaron cuantificar el Barça de su época, cuánto corría. Ball, Fabregas and Fabregas, which was good. The defense from Barcelona there gave Allworth no chance, with the result that I think it's a 6-goal turnaround for Barcelona.
Gurbindo waiting. Gurbindo, oh, it's almost stolen by Trelios. It is. Does he go for the open goal? He does it. He scores it. Middle anymore. Hits the foot of, and Fabregas picks it up. And here goes Jans to make it a one-goal game. He does. And Fabregas, I think it is, dives out on it and beats Clark for it. Doesn't give the best pass to Jans, but everyone else was gone. Everyone else was asleep. And he just ran in and picked it up. And in the meantime, just quick handball, Flavic to him. No chance for René Thompson. Bien, tenía que llenar mucha presentación, así que algún vídeo se iba a caer. Bueno, está claro que esto, luego volveremos a ello, en cuanto a esto es la élite, volveremos al balonmano formativo más adelante, pero en los highlights, el mensaje que mandamos a la juventud es exactamente esto, en 3-4 segundos escasos, el balonmano de élite, parpadeas y ya te han cogido las vueltas y te han enchufado un gol. No sé si me quedo con el atleticismo de muchos de los jugadores del Barça o barro un poco para casa y me quedo con el pase láser los pases láser de Palmarsson, de Raúl, que eso es una maravilla, no te da tiempo a verlo, ya lo tienes en la mano. Pero nuestra hipótesis inicial era que estas derivadas del reglamento nuevamente habían evolucionado hacia la alta velocidad del juego. Pensábamos que eso, con los cambios de juego vamos a acelerar, que tenemos que tomar el café. Bien, ¿qué hicimos? Cogimos los datos del Euro de 2014, pero cogimos solo los datos del Final Weekend, de semifinales, final y tercer y cuarto puesto, y evaluamos encontramos acciones por encima de 3 metros por segundo, perdón, de 4 metros por segundo para las acciones totales de máxima aceleración, mayores de 1 segundo y que alcanzaran el 90% de la velocidad máxima. Para el diseño de las trayectorias y tener un análisis un poco más cualitativo de dónde vengo y a dónde iba en esa trayectoria, añadimos 3 segundos por delante y por detrás para identificar un poco las intenciones de esos contraataques, de esos balances defensivos, de esas acciones de máxima intensidad, y evaluamos, ya veis, a los 4 equipos, Francia, Hungría, Noruega y Dinamarca, y diferenciamos por puestos específicos. Ya comentaremos en limitaciones lo que decía ayer. En metodología hablamos de que tuvimos que interpolar datos, había vacíos, había algún momento en el que el dato se perdía, entonces había que interpolar los datos, hubo que hacer macheado con lo que se estaba viendo en televisión, luego hubo que aplicar filtro de Kalman, filtro de Butterworth, hubo que hacer varios filtrados. Imaginaros, yo en ese momento estaba como Homer Simpson, el mono con los platillos. Andrés es un auténtico fiera en esto, hubo que trabajar bastante con los datos y además con el dato en bruto, y por fin obtuvimos unos resultados. Nos habíamos juntado toda esa gente para al final encontrar unos resultados de decir, pues muy bien, los extremos corren mayor distancia, parten de una esquina y llegan a la otra, los pivotes y las primeras líneas menos, y dijimos, pues muy bien, estupendo. Os habéis quedado a gusto, vaya gran respuesta nos habéis dado. Entonces decidimos indagar, ir un poco más allá, y vimos que efectivamente, pues como corro más distancia, tengo más tiempo para acelerar, tengo más tiempo para desarrollar mi máxima velocidad, con lo cual las acciones de máxima velocidad, y empieza a ser un pelín más relevante, pero las máximas velocidades alcanzan más extremos. Tenemos que darle la razón a Ruyer, teníamos que haber separado los centrales porque muchas de ellas se parecían en su comportamiento a los extremos, y evidentemente los pivotes hacían menos, y lo mismo con las aceleraciones, casi parece la misma diapositiva, Estás pensando, vale, pues tienen mayor tiempo para desarrollar esa velocidad máxima, hacen mayores aceleraciones, en prevención de lesiones, mayor incidencia de lesiones isquiotibiales en extremos. Bueno, nada especialmente novedoso. Cogimos los datos numéricos y empezamos a diferenciarlos entre fase de ataque y fase de defensa. Ya en las diapos anteriores se veía que se corre un pelín más veloz y con más aceleración en balance defensivo. Y aquí nos encontramos que la N, de todo el pool de los 4 partidos, encontramos que en las fases de repliegue, para todos los puestos específicos prácticamente se doblan las acciones en las que desarrollamos nuestra máxima intensidad corriendo para atrás. Y esto es un mensaje contradictorio con los highlights que ven hoy en día la sociedad Instagram, que quiero meter mi gol, aparecer en el highlight, y sin embargo hay que hacer, como solía decir Manolo, hacer bien lo fácil
todas las veces. Recuerdo solo una vez, en mi defensa quiero pensar que fue un partido amistoso, pero no había amistosos cuando juegas con la selección española juvenil. Se me ocurrió dejarme ir en un balance defensivo y Manolo no me dijo nada, solo me miró y yo directamente me fui al cambio, avergonzado, me senté. No hizo falta decir más. Pues esos automatismos, a veces, tengo luego partido con las infantiles, cuesta trabajarlos en esta sociedad en la que mi papá me está grabando y no me va a grabar un balance defensivo, me va a grabar el golito que meto. Bien, tenemos los datos numéricos, la N parece favorecer más acciones de repliegue en todos ellos, más en los extremos, más en las primeras líneas, más en los pivotes, ya veremos. En cuanto no tenemos los datos tan bonitos como Joao, de mapa de calor, pero te puedes hacer una idea. Esas son las acciones en contraataque y en transición defensiva para los extremos, y en el gráfico de abajo un poquito la densidad de las acciones. Se llegaban a dar un poco parecido a lo que comentábamos ayer, entre 4 y 5 acciones cada 2 minutos, es decir, 4 y 6, casi 2-3 acciones por minuto se podían concentrar, y eso que es el final weekend. Vamos un poco más rápido para la primera línea, centrales y laterales. Veis que ya empieza a haber muchas más carreras a la línea de cambio y aparecen no solo trayectorias tan lineales ocupando las bandas, sino que empiezan a haber aceleraciones, por ejemplo, yo qué sé, en un cruce para ganar ventaja, y por supuesto en el balance defensivo, pero hay aceleraciones no de tan larga duración. Y en el caso de las pivotes, lo mismo, una densidad aparentemente no tan alta y un mapa de calor más chiquitito. Bien, corremos más en defensa que en ataque. Esto parece evidente, y lo que hicimos fue trazar lo que ya hacéis en fútbol, de tratar de diseñar el perfil velocidad-aceleración individualizado para cada deportista y luego adaptar las demandas a su máxima velocidad real, a su máxima aceleración real, y en lugar de filtrarle entre aceleraciones de más de 2, de 3 o de 4, para ti, si tu máximo es de 4,2, pues te colocamos, digamos, las zonas de entrenamiento, los filtros en otro punto. En este caso fue donde nos dimos cuenta, ¿vale? Las pivotes tienen menos tiempo para acelerar, no hacen aceleraciones de distancias de 28 kilómetros, entonces la gráfica es un poquito más baja. En la primera línea sí que se ve el rosco un poquito más rellenito, es decir, que hay aceleraciones intermedias, hay acciones más cortas, y aparece en esta parte final probablemente esas centrales con cuerpo de extremo que prácticamente mimetizan el tipo de acciones que más realizaron las extremos durante el campeonato. Es decir, que nuevamente tenemos que darle la razón a Roger y pensar que deberíamos haberlas separado, al menos alguna de ellas. Cuando las ponemos todas en un mismo pool, podríamos identificar esas velocidades máximas teóricas de cada uno de los puestos específicos, porque al final, como preguntaba ayer Mariano, lo que queremos es traducir esto a algo entrenable. ¿Cuánto tengo que entrenar? ¿Qué intensidades? ¿Qué velocidades? Pues resulta que extremos y centrales tienen un perfil claramente diferenciado frente a las pivotes. Este anuncio creo que se lo vi ayer a Ángela y no me pude, tenía que rellenar la presentación, no me pude cortar de ponerlo. No todo se puede medir. Pasión. Sacrificio. Compañerismo. Determinación. Voluntad. Más allá de toda medida.
hispanos. Bien, al final, bueno, en este anuncio hicieron suyo aquel dicho de Albert Einstein, perdonadme, de que no todo lo que puede ser medido cuenta y no todo lo que cuenta puede ser medido. Es verdad que hay cosas que se nos escapan, pero estamos en el camino de intentar hacerlo. Cuando entramos en el alto rendimiento, tratamos de traducir esto. Si reducimos esas acciones que estábamos viendo, ese número de acciones, a acciones por partido, resulta que los números cambian. Más o menos una jugadora durante ese Final Weekend hacía 16 sprints, 10 de ellos eran repliegues. Una primera línea, unas 10, de las cuales 7 eran repliegues, y sin embargo las pivotes, que pensábamos que corrían menos, hacían menos acciones, en el balonmano actual, en el balonmano moderno, hacen 20 acciones de sprints, 13 en balance defensivo, con una densidad de acciones de hasta 2-3 acciones por minuto. Es decir, que tenemos que tratar de entrenar al menos eso. Comentaba ayer Roger, a veces por encima, a veces por debajo, pero si no sabes a dónde vas, ¿para qué corres? Pues corremos para eso, para acercarnos en un Final Weekend a poder repetir ese tipo de acciones, con distancias que hemos visto antes, 28, 20, 16 metros y con esas características de máxima demanda. Si lo relacionamos con lesiones es un poco lo mismo. Me acuerdo cuando estaba en Egipto, antes estaba comentándolo, me decía Roberto, tengo 9. Si tengo que sacar al 10 no es una gran noticia. Entonces necesito que estén sanos. Y yo me cogía los datos de incidencia, de frecuencia de lesiones en balonmano y decía, 108 lesiones por 1000 horas de práctica, 40 lesiones por 1000 horas de práctica. ¿Y esto a mí para qué? Pues al final tienes que reducirlo a un partido. Una lesión cada 4 partidos de alta competición es esperable. Una lesión que te requiera tiempo de baja, de entrenamiento o de partido. Es decir, si juegas unos Juegos Olímpicos y en 8 partidos se te lesionan 2 jugadores, ni frío ni calor, ni bien ni mal, just fine. Estás donde tienes que estar. Sabes si te van a echar, no te van a echar, tienen razón o deberían haberte echado antes. En cuanto a este aspecto de las lesiones, una de las limitaciones de nuestro estudio, ya voy finalizando, Deme, es que no medimos la otra parte de la curva, las deceleraciones. Luego contará seguramente Alfonso, casi son 150 deceleraciones por partido, se suceden cambios de acciones casi cada 5,9, casi 6 segundos. Entonces hay que estar preparado para esa otra carga y para los impactos. Además, en cuanto a las lesiones y la severidad, pues 8 o 9 meses estar apartado del juego. En fútbol se sabe que en una plantilla de 25 jugadores de élite, del Barça, del Madrid, cada 2 años puedes encontrarte un cruzado. En balonmano es un poquito menos porque somos menos jugadoras, pero sí que es preocupante que está habiendo una infantilización de ese número de lesiones. Menores de 16 años ya están cayendo como moscas. En ese sentido deberíamos replantearnos el modelo de los top 8 y de los CESA. El año pasado que estaba en un juvenil y decía, ¿cómo pueden estar estas chicas jugando con 17, 18 años, 5 partidos seguidos y el entrenador no las cambia? Pues hay alto riesgo de lesión en esas edades. De hecho, desde el COVID en baloncesto ya no hacen esos CESA. Ya consideran que gente tan alta con tanto peso pues puede entrar en riesgo. Y bueno, simplemente trato de indicaros que cuando hacemos ciencia y estamos en el rendimiento o en la infancia, hay que tratar de llevar un mensaje traducible para la élite, que sería este, o traducible para mis infantiles. Se corre mucho más para atrás que para adelante. Entonces, el próximo vídeo de highlight que te haga tu papi, que sea de la recuperación que hiciste para atrás. Y podría hablar más, pero ya no tengo más diapositivas. Muchas gracias. Enhorabuena, Antonio, por la presentación. Y bueno, una pregunta que era un poco también con Carmen. En la gráfica que has puesto de la intensidad del esfuerzo entre el euro de hombres y de mujeres, que iba decreciendo, y decrecía más o menos igual, aparte de la acumulación de la fatiga, y también viene a colación con el tema de las lesiones, ¿no? Que no sé dónde oí, que era como la parte final del partido, ¿no? Más que la acumulación de fatiga, tanto la intensidad como las lesiones
no es porque al final del partido te juegas el partido. En la primera parte es difícil perder un partido, pero al final del partido te juegas el partido y los contactos, sí, decimos que vamos a meter al principio para el arbitraje y tal, pero al final es donde la gente mete sin decirle nada porque te juegas el partido, y también la intensidad del juego baja porque no es lo mismo cuando estás igualado o 2 arriba, no vas a subir un contraataque y vas a controlar más el partido, ¿no? Entonces esa es la pregunta a los dos. Bueno, aprovecho que estoy aquí y contesto, y tú añades lo que quieres, Carmen. Al final lo que hemos visto cuando hemos analizado esos spans, esos periodos de 5 minutos, es que los primeros 5 y 10 se dispara la intensidad, sales de vestuario y sales como de Toriles, sales a lo loco. O sea, no sería lo más aconsejable hacerme muchos cambios de ataque-defensa en ese momento porque a veces no te da tiempo. Pero en materia de lesiones es verdad que a veces el estrés juega un rol súper importante, y en momentos de máxima exigencia, en competición te lesionas mucho más que en entrenamientos, en alta competición, en momentos clave mucho más que... Pero es inconcluyente. Anselmo seguro que me corrige, pero en fútbol los primeros minutos también son momentos en los que te lesionas. Y sobre todo las lesiones de no contacto que hablábamos como cruzado, que al final son las severas, las graves, entre 0,2 y 0,6 milisegundos ya te has roto el cruzado, dependiendo si es una finta, un aterrizaje o un cambio de dirección. Y aumenta el riesgo, es decir, el periodo, el estrés competitivo es un factor de riesgo extra, pero luego tiene esa materia con la que se hacen las cosas, que es el caos, y entiendo lo que comentas, que es verdad que en esos minutos finales, a veces es por el timing, por el tempo, yo voy ganando, no quiero jugar más rápido, pero está claro que el rendimiento decae. Interesante que en los estudios que hemos hecho, más o menos las gráficas de los árbitros y de las árbitras mimetizan lo que sucede en el juego, pero en lesiones es un ingrediente más. Las relaciones causa-efecto es difícil trazarlas. Vaya hombre, ya he picado a Anselmo. La respuesta es no. No voy a preguntar en galego para que sea una pregunta ambigua. No. Eu falo en portugués, Eu também. se você queres. Es más brasileiro. Brasileiro. Sotaque. Sí, ¿cómo habéis logrado tener la fase de contraataque y repliegue? El problema al que nos enfrentamos normalmente en deportes de equipos es que nos viene el dato físico, pero no nos viene por fase de juego. Y como los periodistas, 2 en 1, muy rápida, ¿crees que puede ser interesante también en el futuro hacer un perfil del portero? Es decir, ahora tienen que correr, ahora tienen que sprintar. Me ha parecido muy interesante ver en el gráfico cómo teníais el cambio ataque-defensa, cómo estaba ahí. Entonces, primero, tu perspectiva como técnico respecto a si tenemos que entrenar al portero diferente ahora por ese cambio ataque-defensa, y si crees que con los datos que tenéis. Resumiendo, o sea, la primera es que no te lo he dicho que sí, que tienes razón en lo que has comentado en lo de fútbol, en el del inicio, de Toriles. Después, el cómo habéis logrado tener la fase de transición, de contraataque y repliegue. Y después, si crees que puede ser interesante realizar esto en el futuro con porteros. Gracias. Muchas gracias, Anselmo. La verdad que podrías haber sido bastante más zorro con las preguntas. Bueno, en primer lugar, ya lo he explicado un poco por encima en la metodología, pero lo que dices, cuando tenemos el resultado final, caja negra, el dato extraído ya en el aplicativo que tenemos en la web, es verdad que la posesión se determina por cuando el balón va fuera, ya pasa a ser tu posesión, entonces es difícil porque muchos contraataques pertenecen en realidad cuando todavía no ha cogido tu portero el balón, entonces queda un poco mezclado. Así que no nos quedó otra, por eso cogimos solo el Final Weekend, que encender la tele e ir acción por acción. Y ahí tuvimos esa duda, habíamos incluido inicialmente a las porteras, y lo con tu segunda pregunta, pero la situación es que teníamos muchos ceros, que comentábamos estos días, entonces era difícil reproducir el mismo análisis estadístico cuando tienes muchos ceros que cuando tienes unas acciones más frecuentes. Sí que tenemos algunas acciones preciosas, una acción en la que toco el balón en una vaselina y la portera tiene que girarse y sprintar para sacarlo de la línea, y ves cómo realmente en los datos queda reflejado, y en esas está Deme y Carmen trabajando duramente con ello en sacar una especificación con un análisis estadístico diferente. Probablemente tengamos que llamarte también para y eres fuente de ideas. El de Worst Escenario nació contigo empezó todo, y de porteros
probablemente te intentemos secuestrar para que nos ayudes a arrojar un poquito de luz sobre ello. Te llevaremos un poco de ternasco.